Muy buen día. Como el cumplimiento del programa del curso de Inteligencia Artificial de la Universidad Mariano Alves de Guatemala, Extensión Morales y Zabal, impartiendo el curso el ingeniero Carlos Muñoz, se da bien realizar la presentación sobre el funcionamiento de las neuronas a nivel computacional. Se da una breve introducción acerca de lo que es el tema, conociendo siempre la base del pensamiento ha sido la neurona. ¿Cómo puede una estructura tan simple como es la neurona ser responsable del sistema nervioso de una entidad? Es por el poder que contiene la neurona. Siempre radica en la conexión con otras neuronas. Comparativamente, una neurona es análoga al bloque básico de la construcción, el ladrillo. Un solo ladrillo no sirve de mucho, pero al reunirse millardos se construyen fortificaciones, casas, puentes, etc. En consecuencia, una sola neurona puede parecer insignificante y del mismo modo como la unión de los ladrillos. La unión de millares o cientos de miles de neuronas dan lugar al pensamiento, la memoria, el razonamiento y muchas otras funciones que puede realizar el cerebro. Hoy en día, tanto las neuronas como las redes neuronales se conocen como un campo muy importante dentro de la inteligencia artificial. Se inspiran en el cerebro humano tratando de resolver problemas mediante técnicas algorítmicas convencionales. Una breve historia sobre esto. Desde la década de los 40, en la que nació y comenzó a desarrollarse la informática en el modelo neuronal, siempre ha acompañado a esta. De hecho, la aparición de las computadoras digitales y el desarrollo de las teorías modernas acerca del aprendizaje y el procesamiento neuronal se produjeron aproximadamente al mismo tiempo. Desde entonces hasta nuestros días, la investigación neurofisiológica y el estudio de sistemas neuronales artificiales han ido de la mano. Podríamos decir que los sistemas artificiales neuronales no se centran en la investigación neurológica, sino que toman conceptos e ideas del campo de las ciencias naturales para aplicarlos a la resolución de problemas pertenecientes a otras ramas de las ciencias y la ingeniería. Podemos decir que la tecnología de los sistemas neuronales artificiales incluye modelos inspirados por nuestra comprensión del cerebro, pero que no tienen por qué ajustarse exactamente a modelos derivados de dicho entendimiento. Los primeros ejemplos de estos sistemas aparecen al final de la década de los 50. La referencia histórica más corriente es la que alude al trabajo realizado por Frank Rosenblatt en un dispositivo denominado perceptrón. Durante el año 1969 y a partir de este, el pesimismo debido a las limitadas capacidades del perceptrón hizo languidecer este tipo de investigaciones. Fue hasta principios de los años 80 donde se reactivó la investigación en el campo de las redes neuronales. Por un lado, Hopfield y sus conferencias acerca de la memoria autoasociativa y por otro lado, la aparición del libro Parallel Distributed Processing, escrito por Rumelhart y McClellan, reactivaron esta investigación en el campo de las redes neuronales. Sobre la neurona biológica. Fue Ramón y Cajal en 1888 quien descubrió la estructura celular del sistema nervioso, que es la neurona. Defendió la teoría de que las neuronas se interconectaban entre sí de forma paralela y no formando un circuito cerrado como el sanguíneo. Una neurona consta de un cuerpo celular basado en una medición de 10 y 80 micrómetros, del que surge un denso árbol de ramificaciones que vamos a ver a continuación. Acá podemos ver lo que sería de cierta forma el núcleo de la neurona, o más bien junto con las dendritas sería el cuerpo celular. Acá el núcleo se denomina soma y es donde se realizan todos los procesos de la neurona. Obviamente tiene sus entradas para realizar estos procesos denominados dendritas
y tiene una salida después del procesamiento en el núcleo mediante el axón dirigido a la vaina de mielina. De alguna forma, una neurona es un procesador de información muy simple, conteniendo como un procesador teniendo sus entradas, su proceso y sus salidas. Una neurona cerebral puede recibir unas 10.000 entradas y enviar a su vez su salida a varios cientos de neuronas. La conexión entre neuronas se llama sinapsis. No es una conexión física, sino que hay unos 2 micrómetros de separación. No todas las neuronas son iguales, existen muchos tipos diferentes según el número de ramificaciones de sus dendritas, la longitud del axón y otros detalles estructurales. Sin embargo, como hemos visto en la imagen anterior, todas las neuronas operan con los mismos principios básicos. El modelo artificial de una neurona. El modelo de Rumelhart y McClellan define un elemento de proceso o neurona artificial como un dispositivo que a partir de un conjunto de entradas genera una única salida. Acá podemos ver lo que sería una representación gráfica de una neurona artificial. El procesamiento que se realiza lo vamos a ver a continuación. Conocemos las P como las entradas y son representadas con una P ya que también reciben el nombre de patrones. Cada entrada tiene un multiplicador que se representa mediante la W y se conocen como los pesos sinápticos. También se tiene una polarización representada por una B, que sería una entrada extra, la cual indica el equilibrio. La suma de los productos de las entradas por los pesos sinápticos más la polarización que se representa acá darían como resultado lo que se conoce como una entrada neta. La entrada neta pasará por la función de activación, la cual es la encargada de activar la neurona o más bien la salida y el resultado a nivel neuronal. Al final obtendremos una salida representada por una A, la cual sería el axón de la neurona biológica. Ahora bien, representando matemáticamente esta neurona, este modelo de neurona artificial, obtendremos esta expresión matemática que nos diría de la siguiente manera. La entrada neta que vimos acá, obtenido de esto, la vamos a representar acá, sería igual a la combinación lineal de las entradas ponderadas por los pesos sinápticos más la polarización. También es posible el uso de vectores para representar en formas compactas estas expresiones. Podemos construir un vector de pesos sinápticos y un vector de entradas representadas por las mismas letras con las que se representa acá. Como podemos ver acá, las entradas se representan mediante una P. Acá las vamos a representar con una P, pero en negrilla, igual los pesos sinápticos con una W y acá serán la W en negrilla, obteniendo esta expresión matemática que sería de una forma más compacta esta expresión. Al final, la salida de una neurona sería la función de la activación, la cual sería el producto de estos dos vectores más la polarización. Esta expresión matemática representa la salida de una neurona artificial y es muy común utilizar la expresión matemática cuando se desarrollan neuronas y redes neuronales en distintos lenguajes de programación como sería C, C++, Java y en diferentes tipos de lenguajes de programación se toma como base esta expresión matemática que representa la salida de una neurona artificial. Cabe destacar que las señales de entrada y las salidas
Acá las señales de entrada y las salidas pueden ser señales binarias, podrían ser ceros o unos, como las neuronas de McCulloch y Pitts, o bien bipolares, -1 o 1. Pueden ser números enteros o continuos, variables borrosas y otro tipo de valores que se le pueden asignar tanto a las entradas como a las salidas. Existen otro tipo de reglas menos conocidas como la distancia de Von-Roy, la distancia de Mahanovich y otras. La función de activación no suele tener en cuenta el estado anterior de la neurona, sino solo el potencial. Suele ser una función determinista y casi siempre continua y monótona, creciente. Las más comunes son las que veremos a continuación. Em, las más comunes, conocida como la función de signo, que podría ser +1, 0 o -1. La función semilineal y las funciones sigmoides. Eh, la función de salida que conocemos acá suele ser la identidad. En algunos casos es un valor umbral. Cuando se utiliza eh, esta función, la neurona no se activa hasta que su estado supera un determinado valor. Con todo esto ya visto, podemos decir que el modelo neuronal queda bastante simplificado. Sobre la red neuronal artificial. Una red neuronal artificial, que definiremos como RNA, se puede definir como un grafo dirigido con las siguientes restricciones, según Hedge-Nielsen en el 93. Los nodos se llaman elementos de proceso, que se nombrarán EP. Los enlaces se llaman conexiones y funcionan como caminos unidireccionales instantáneos. Cada EP puede tener cualquier número de conexiones. Todas las conexiones que salgan de un EP deben tener la misma señal. Los EP pueden tener memoria local. Cada EP posee una función de transferencia que, en función de las entradas y la memoria local, produce una señal de salida y o altera la memoria local. Las entradas a la red neuronal artificial llegan del mundo exterior, mientras que sus salidas son conexiones que abandonan la misma red neuronal artificial. Sobre la arquitectura de las redes neuronales artificiales. Se denomina arquitectura a la topología, estructura o patrón de conexionado de una red neuronal. Los nodos se conectan mediante sinapsis con un peso asociado. Estas conexiones pueden ser excitatorias, pesos positivos, o inhibitorias, pesos negativos. Se definen mediante el aprendizaje, que veremos a continuación, y las conexiones sinápticas son direccionales. La información se propaga en un único sentido, dependiendo su arquitectura y estructura. Podemos decir que las redes neuronales se pueden dividir de diferente forma. Según su estructura en capas, podemos decir que es de monocapa, que se presentan conexiones laterales entre neuronas que pueden ser autorrecurrentes o no. Tenemos que pueden ser multicapa, con conexiones hacia adelante o hacia adelante y hacia atrás. Podemos dividirlas según el flujo de datos, como unidireccionales, conocidas como feed-forward. La información fluye solo desde las neuronas de entrada a las de salida. También existen las recurrentes o feedback, cuando la información puede circular entre las capas en cualquier sentido, o según su respuesta como memoria asociativa, que podemos conocerlas como heteroasociativa o autoasociativa. Acá podemos denotar de una forma más generalizada los tres tipos de divisiones que vimos anteriormente. Acá podemos notar la red neuronal monocapa, en la que
Solo existe la capa de entrada y directamente va hacia la capa de salida. También podemos ver acá una red neuronal multipaca de propagación hacia adelante y una red neuronal multicapa recurrente. En la red neuronal multicapa se da lo que es una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Normalmente acá en las capas ocultas se dan ciertos procesamientos. En la siguiente imagen podemos notar un ejemplo claro del funcionamiento de red neuronal multicapa de propagación hacia adelante. Decimos que es hacia adelante porque únicamente la información o el flujo de datos influye desde la capa de entrada hacia la salida. Podemos ver acá que la capa de entrada, o también llamada sensorial, se compone por neuronas que reciben datos o señales procedentes del entorno. En la capa oculta se encuentra conectada con las capas de entrada y las de salida. Permite ciertos grados de libertad adicionales a diferenciación de las demás capas. Y la capa de salida, que sería la que proporciona la respuesta de la red neuronal artificial. El aprendizaje de las redes neuronales artificiales se conoce como el proceso por el que una red neuronal artificial actualiza los pesos y en algunos casos la arquitectura con el propósito de que la red pueda llevar a cabo de forma efectiva una tarea determinada. Tenemos ciertos conceptos fundamentales del aprendizaje. Podemos definir 3 paradigmas de aprendizaje que conoceremos como información de la que se dispone la red, las reglas de aprendizaje o principios que gobiernan el aprendizaje y algoritmos de aprendizaje, que son los procedimientos numéricos de ajuste de los pesos. Podemos decir que existen 3 paradigmas fundamentales de aprendizaje. Tenemos el supervisado, en el cual la red trata de minimizar un error entre la salida que calcula y la salida deseada, de modo que la salida calculada termine siendo la deseada. También tenemos paradigma no supervisado o autoorganizado, donde la red conoce un conjunto de patrones sin conocer la respuesta deseada. Debe extraer rasgos o agrupar patrones similares. Y tenemos el paradigma híbrido, el cual hace una función de los 2 paradigmas anteriores. Sobre el aprendizaje contamos con 4 tipos de algoritmos, los cuales son minimización del error, que sería la reducción del gradiente, retropropagación. La modificación del peso está orientada a que el error cometido sea mínimo. Tenemos el algoritmo Boltzmann para redes estocásticas donde se contemplan parámetros aleatorios. El tipo de algoritmo G, donde el disparo de una célula activa otra. El peso de la conexión entre ambas tiende a forzarse. Esto se conoce como la ley de Hebb. Y tenemos el algoritmo competitivo, donde solo aprenden las neuronas que se acercan más a la salida deseada. Los algoritmos y en general el proceso de aprendizaje ciertamente son complejos y suelen llevar bastante tiempo computacionalmente hablando. Su ventaja es que una vez aprendido, la red puede congelar sus pesos y funcionar en un modo de recuerdo o ejecución cuando se encuentre en un estado muy óptimo. Como conclusiones, podemos decir que una red neuronal artificial se conoce como la unidad básica de una red neuronal artificial. Las redes neuronales son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples, que se reconocen como neuronas artificiales, de forma aproximadamente análoga al comportamiento observado en cada uno de los axones de las neuronas en los cerebros biológicos o en los cerebros humanos. Cada unidad neuronal
está conectada con muchas otras y los enlaces entre ellas pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes. El objetivo primordial de una red neuronal se centra en resolver problemas de la misma manera que el cerebro humano, aunque las redes neuronales son mucho más abstractas.